Vamos a empezar, ¿ya? Vamos a comenzar con el tema de los compuestos aromáticos, ¿no? Todos los fenómenos que hemos estudiado de efectos inductivos, efectos de resonancia, los vamos a aplicar cuando veamos las propiedades del benceno y sus derivados, y vamos a aplicar para poder ver cómo se van a generar estos compuestos disustituidos del benceno. Primero, la reacción de sustitución electrofílica aromática para observar la formación de los derivados del benceno, algunos en particular, y después la formación de compuestos disustituidos a partir de los no sustituidos. Bien, empezamos por la molécula de benceno, ¿no? El benceno consiste en un anillo plano de 6 carbonos que presenta un sistema pi deslocalizado, ¿no? Cada átomo de carbono tiene una hibridación sp2 y en esa estructura vamos a tener un electrón desapareado en cada uno de los átomos de carbono. Estos 6 electrones desapareados van a formar un anillo, ¿no?, de deslocalización electrónica que le confiere una estabilidad al medio. Por eso es la representación que tenemos para el benceno, suele ser un hexágono con un círculo al medio, y ese círculo representa la deslocalización de los electrones, ¿no? No podemos distinguir exactamente dónde habría un par de electrones, como cuando tenemos un enlace doble localizado, y ese enlace doble localizado va a generar una reacción electrofílica, ¿no? La adición electrofílica a un alqueno. En este caso, eso no va a ocurrir. Por eso es que el benceno no lo podemos considerar un simple trieno cíclico o un alqueno tampoco. Las reacciones típicas del benceno son muy diferentes a las de los alquenos, debido a la estabilidad que tiene ese anillo aromático deslocalizado. En lugar de formar una reacción de adición, va a tratar de recuperar esa deslocalización, esa aromaticidad, y al recuperarla, entonces vamos a tener nuevamente un sistema cíclico sp2 con anillo deslocalizado con un sustituyente al hidrógeno, ¿no? No vamos a tener formación de enlaces sigmas a expensas de enlaces pi. ¿Qué cosa es aromaticidad? Aromaticidad es un fenómeno que tiene algunas moléculas, en general planas, ¿no?, con un número de electrones pi deslocalizados que es 4n más 2. En el caso del benceno, n valdría 1, 4 por 1, 4 más 2 son 6 electrones pi deslocalizados, uno en cada átomo de carbono, o sea, uno entregado por cada átomo de carbono en el sistema deslocalizado, pero que puede haber más especies, ¿no? Por ejemplo, 10 electrones pi deslocalizados en el naftaleno, 14 en el antraceno, en el fenantreno, que lo podemos ver después. Lo hemos visto en la clasificación de compuestos orgánicos, pero lo vamos a ver luego, ¿no? Entonces, hay dos fenómenos relacionados, ¿no? Lo que es la resonancia y particularmente la aromaticidad. En el caso de la resonancia, sabemos que la resonancia confiere estabilidad a las especies. Si comparamos dos especies parecidas, una que presenta resonancia y una que no la presenta, tenemos que aquella especie que presenta resonancia es más estable que la que no. Y ahorita vamos a ver el caso especial de la aromaticidad. Empezamos. Voy a bajar un poquito esto. Empecemos tomando como referencia al compuesto llamado ciclohexano. El ciclohexano es un compuesto, un cicloalcano, no presenta resonancia, es un anillo de 6 miembros que no es plano, ¿de acuerdo? Después ya vamos a ver las formas exactas, pero no es plano.
tiene las configuraciones que hemos visto en isomería de silla o bote. Vamos a realizar por eso luego. Y este anillo puede ser, porque normalmente no es así, producto de la hidrogenación de compuestos cíclicos de 6 miembros que tienen dobles enlaces. Estos anillos que tienen dobles enlaces pueden ser, por ejemplo, el ciclohexeno, el 1,4 ciclohexadieno y el 1,3 ciclohexadieno. Aquí vamos a observar una diferencia casualmente que corresponde a una energía de resonancia. Sin embargo, el benceno que está aquí, si fuera un supuesto 1,3,5 ciclohexatrieno, tendría que tener mayor liberación de energía cuando se hidrogena y se convierte en ciclohexano, pero resulta que tiene menos que los dienos correspondientes. Vamos a ver cómo es esto. La reacción de hidrogenación de un alqueno es una reacción exotérmica, libera energía. Por lo tanto, el alqueno y el alcano están con una determinada diferencia de energía, donde el alqueno tiene mayor energía que el alcano. Particularmente en este caso, al hidrogenarse, es decir, al adicionar una molécula de hidrógeno como dos enlaces simples con hidrógenos adicionales, la reacción de hidrogenación que vimos la clase pasada, al final de la clase, ¿no? Un alqueno con hidrógeno en presencia de un metal como paladio, platino o níquel, cualquier metal en realidad va a variar el rendimiento y la limpieza de la reacción, va a producir el alcano correspondiente. Entonces, en este caso, el alcano correspondiente es este cicloalcano, ¿no? Y la liberación de energía corresponde a 28,6 kilocalorías, o sea, la entalpía de reacción de hidrogenación es menos 28,6 kilocalorías por mol. Eso es lo que se va a estabilizar, digamos, el sistema cuando se hidrogena el alqueno hacia el alcano. Bien. Si tenemos dos unidades de alqueno separadas entre sí, no hay ningún punto en el que esos dobles enlaces puedan movilizarse, no hay puntos en los que puedan deslocalizarse esos electrones, porque están interrumpidos por un carbono saturado y otro carbono saturado. Entonces no hay forma que esto se comunique con esto de acá, como si fueran dos moléculas separadas de alqueno. Estimamos, teóricamente, que debería ser el doble la energía de hidrogenación, o sea, lo que se libera al hidrogenarse este alqueno y lo que se libera al hidrogenarse este alqueno. A ver, 28 por 2 es 56, o sea, 57,2 teóricamente debería ser lo que se libere al hidrogenar una mol de 1,4 ciclohexadieno. Si hidrogenamos 2 moles de ciclohexeno, va a ser 57,2. Experimentalmente, si hidrogenamos una mol completamente, una mol de 1,4 ciclohexadieno, se va a liberar 57,4. O sea, prácticamente se está cumpliendo la predicción, ¿verdad? Esto es un dato experimental, pero se está cumpliendo la predicción. Punto 2 más, punto 2 menos. Si solamente se tratara de hidrogenar dos alquenos y ya, esta molécula, el 1,3 ciclohexadieno, debería liberar la misma cantidad de energía que el 1,4 ciclohexadieno. ¿Por qué? Porque se está adicionando una molécula de hidrógeno, otra molécula de hidrógeno, a una molécula de dieno. Lo predicho nuevamente sería 57,2. Bueno, un margen pequeño, así como en el otro caso ha sido un margen de 0,2 para arriba, podría ser 0,2 para arriba o 0,2 para abajo, y lo trataríamos como si estuviera
estuviera cumpliéndose la predicción. Pero 1,8 kilocalorías menos, ya aquí está ocurriendo algo que es sujeto de ser estudiado. Punto 2 es una cosa, esto de aquí es 9 veces el margen que habíamos visto en la otra reacción. ¿Por qué se liberan solo 55,4 y no 57,2 o 57,4, que es lo predicho o esperado? El ciclohexano formado está en el mismo nivel. Siempre hemos dicho que cuando analizamos una reacción, analizamos ¿qué cosa? Reactantes o productos. Y si analizamos el mecanismo de una reacción, analizamos intermediarios. ¿Verdad? Bueno, si el producto es el mismo, pero la energía es diferente, entonces esa diferencia va a depender del reactante. Como va a llegar al mismo lugar, el reactante tiene que estar un poco más estable que el otro para que al liberar la energía, la cantidad liberada sea menos. A ver, quiero saber si eso está claro. El producto es el mismo. ¿De acuerdo? El producto es el mismo. Entonces del producto no depende que haya menos energía liberada en la hidrogenación. Depende del reactante. Si el reactante estuviera más arriba, se liberaría todo esto más. Si el reactante estuviera en el mismo punto, se liberaría lo mismo. El reactante está 1,8 kilocalorías más estable que este de acá. La única diferencia que tiene es que aquí el dieno está conjugado, doble, simple, doble. Y aquí está interrumpida la comunicación de los dos dobles enlaces por dos carbonos saturados. Ahora, si nosotros nos preguntan en un curso de primer ciclo, el ciclohexadieno tiene resonancia, vamos a decir no. ¿Cómo sería esa resonancia? Tenemos acá esto y diríamos inmediatamente, esto de acá ya está completo, peor aquí. Entonces, si este par de electrones se mueve hacia acá, este par de electrones tiene que salir hacia algún lado. No puede irse para acá porque aquí ya está saturado, y lo mismo no puede ocurrir hacia el otro lado. Entonces, ¿te has llevado química general? ¿Tiene resonancia? Dices no. Perfecto. Pero acá en orgánica hemos aprendido que puede haber estructuras resonantes en donde se generen cargas formales diferentes de C, ¿verdad? O sea, en realidad esto no se puede ir al otro lado, pero sí se puede quedar así. Esto vino para acá, esto se quedó positivo y aquí se generó una carga negativa porque el par de electrones no se pudo ir hasta el otro lado que ya estaba saturado, pero sí se puede quedar en este carbono formando un carbocatión y un carbanión. Pero esto es una estructura resonante, a ver, que quede claro, de muy poca contribución, suficientemente poca para que si no eres químico y estás estudiando química general y de ahí te vas a ir a estudiar otra cosa en tu carrera, ni siquiera te vas a enterar por el resto de tu vida. Pero como eres químico, vas a ser químico, entonces necesitas saber que esta estructura resonante, al igual que su equivalente, en donde el negativo está aquí arriba y el positivo está aquí abajo, que es la alternativa equivalente a esta, contribuyen a que haya una deslocalización en toda esta sección.
¿De acuerdo? Una deslocalización en toda esa sección. Muy pequeño. No como en el benceno, que podemos hacer girar el par de electrones infinitamente de un lado al otro. Y entonces vamos a ver la diferencia en esa energía de resonancia. Muy poquito. Esto viene a ser lo más estable. O sea, mejor dicho, esto viene a ser lo único que vale la pena tal vez mencionar. Pero estas estructuras de acá contribuyen ligeramente a explicar cosas como, por ejemplo, por qué él tiene casi 2 kilocalorías menos de energía, o es casi 2 kilocalorías más estable que este isómero de acá. Entonces, la deslocalización de los electrones provoca una estabilidad, la resonancia en sí, pero mejor aún si lo decimos desde el punto de vista de la deslocalización de esos electrones, aunque sea muy pequeña, causa una diferencia también, pues, muy pequeña, haciendo que sea casi 2 kilocalorías más estable y que por lo tanto al hidrogenarse no puede liberar las 57, tendrá que liberar solamente 55 para llegar al mismo producto. Entonces, cuando analizamos la resonancia, la vez pasada le dije, hay que analizarlo a conveniencia. A conveniencia, ¿por qué? Porque si nos conviene analizar el reactante, decimos, en esta reacción, las estructuras resonantes del reactivo lo hacen estable e impiden su reactividad en determinado tipo de reacción química, eso explica por qué es menos reactivo. Pero si queremos, analizamos el producto y decimos, el producto está estabilizado por resonancia y es más estable, entonces el reactivo trata de formar el producto, porque el producto va a ser más estable. A eso dijimos a conveniencia, lo discutimos, un compañero pero que no venía hoy día preguntó, ¿verdad?, al respecto, se le explicó, no sé si tendrán en este momento a la mano lo que se habló, ¿no? Y también podemos analizar la resonancia en los intermediarios. Por ejemplo, un carbocatión bencilo está estabilizado por resonancia, entonces se forma con mayor facilidad. En este caso la resonancia la analizamos en el reactivo, ¿no?, para explicar por qué se libera menos energía, porque el reactivo es más estable. Y entonces llegamos al caso de el 1,2,3 ciclohexatrieno. El 1,2,3 ciclohexatrieno se dibujaría como el benceno, pero si existiera realmente, tendríamos que dibujarlo así. ¿Qué he hecho acá? Un enlace cortito, doble, un enlace largo, simple, un enlace cortito, doble, uno largo, simple y uno cortito, doble. ¿Por qué? Porque los enlaces dobles son más cortos y los simples son más largos. En el benceno son todos iguales porque hay deslocalización. La resonancia del benceno explica que todos los ángulos, lados, energías, longitudes de enlaces sean iguales. Pero si fuera 1,3,5 ciclohexatrieno, tendría que ser así, localizados los enlaces dobles. Sabemos que esto no existe. Pero si existiera, se tendría que predecir 3 hidrogenaciones, pues 3 veces 28,6, o sea, 85,8 kilocalorías de energía liberadas en su hidrogenación. 1,3,5 ciclohexatrieno más 3 moléculas de hidrógeno me daría ciclohexano, que estaría en el mismo nivel, más 85,8 kilocalorías por cada molécula. Ahora, cuando tú hidrogenas el benceno, se liberan solo 49,8. ¿Qué pasó? Esto es lo predicho y esto es lo real. O sea, lo predicho es todo esto y lo real es todo esto. En base a lo que ya hemos hablado,
decir que el benceno está aquí nomás, 49,8 kilocalorías por encima del ciclohexano. Y eso significa, a ver, de 49 a 55 hay más o menos 5 hay kilocalorías menos que el 1,3 y unas 7 kilocalorías menos que el 1,4. Pero esos son dienos, solo incorporan 2 moles. Este tiene 3 dobles enlaces. Debería triplicar la energía liberada. No lo hace. No lo hace porque la energía del benceno es mucho más baja, o sea, es mucho más estable que estos de acá. Y es mucho más estable que este supuesto inexistente que hemos tomado como referencia para la predicción. Si no existiera la resonancia del benceno, esto sería así y esa sería la energía. Entonces, la resonancia ya sabemos, ya lo expliqué acá también. Sabemos que hace más estable a la estructura, a la especie química. Pero lo que no sabíamos era cuándo. Y entonces, en un sistema resonante cualquiera, la estabilización de resonancia suele ser pequeña, como lo que vemos ahí. Pero en los sistemas aromáticos, la estabilización por resonancia, en el caso de la aromaticidad, suele ser bastante significativa. Entonces, cuando el benceno se hidrogena, libera muy poca energía en comparación con lo predicho. Esto quiere decir que la reacción de adición está menos favorecida en el benceno, porque esta es la adición. La adición libera 28,6 kilocalorías por mol de enlace doble. Vamos a ponerlo así, por mol de enlace doble. Sin embargo, el benceno libera 49,8 para 3 moles de enlace doble. O sea, si dividimos eso entre 3, ¿cuánto es? 51 entre 3 es 17, ¿verdad? O sea, está liberando solamente menos de 17 kilocalorías por mol de enlace doble. Menos de 17, 28, menos de 17, prácticamente la mitad, un poquito más de la mitad. Así que la adición en sí no va a ser una reacción que el benceno prefiere. Ahora, ¿qué va a preferir? Lo que va a preferir, ténganlo claro ahorita, para después ver cómo y por qué. Lo que va a preferir es recuperar su aromaticidad. Va a haber un ataque, se va a romper el anillo aromático, se va a romper la aromaticidad, se va a perder la resonancia tan especial que tiene el benceno, pero va a procurar recuperarlo. Entonces, no se va a formar una estructura saturada como en las reacciones de adición, sino que va a formarse nuevamente al final del producto una estructura aromática. Por eso es que en lugar de adición, los compuestos aromáticos sufren sustitución. Y en esa sustitución, la estructura base, que es el anillo aromático, se regenera, se recupera. Para poder contar con esa especial estructura aromática, debemos seguir las siguientes reglas. Compuesto cíclico, número 1. Número 2. Se debe formar una nube pi deslocalizada. Eso no es cualquier cosa. Para que se forme un enlace pi, dos orbitales p paralelos deben interactuar lateralmente, superponerse de manera parcial y lateral. Así, ¿no? Entonces hay un enlace sigma formado y se superponen los lóbulos paralelos de los orbitales p. Bueno, pues eso tendrá que ocurrir no solamente en estos dos,
sino además estos dos están alineados con estos dos, y con estos dos, y con estos dos, y con estos dos. Todos formando un sistema pi. Que en cualquier momento tú puedas decir, no, entre estos dos no ocurre, ocurre entre ellos. No, entre ellos, no, entre ellos. Porque todos están paralelos. Y no solo paralelos, sino que además, tomemos en cuenta esto. Además de paralelos, no sé si recuerden esto del curso de Química General, Química 1, el curso pasado, para que un enlace se forme, el signo de la función de onda debe ser igual. Aquí debe haber una interferencia constructiva. En otros libros le ponen, en algunos libros le ponen así, y en otros le ponen más menos, más menos. O sea, aquí se podrá formar el enlace pi porque están los signos iguales en los lóbulos que están frente a frente. O así, sigma y pi porque están los signos iguales frente a frente. ¿Ya? Es como cuando tú tienes una onda y al otro lado desplazándose en este sentido y una onda desplazándose en este sentido. Entonces, cuando hay interferencia aquí, el resultado de la interacción de estas dos ondas va a ser este. Y eso significa un refuerzo, ¿verdad? O sea, la amplitud en el lado de arriba se refuerza y en el lado de abajo se pierde. En las ondas que representan los orbitales, esta interferencia constructiva es el enlace. ¿Esto qué significa en una onda sonora? Mejor sonido, mejor calidad de sonido, mayor volumen tal vez, ¿no? ¿Qué significa en una onda luminosa? Mayor intensidad de luz. ¿Y qué significa en un enlace? Significa menor energía, o sea, mayor estabilidad. Sistema estabilizado por la formación del enlace. Significa que los electrones han pasado a una región del espacio común entre los dos átomos y los mantienen unidos. Eso debieron ya redondearlo completamente en el curso anterior. Si no, hay que leer, porque eso los va a acompañar por el resto de su carrera. No es para ahorita más tarde o dos cursitos más. Inorgánica, orgánica, analítica, instrumentación, espectroscopía, todo está basado en cómo se forman los enlaces. ¿Ya? Así que, si no, entonces, esto ya no debe ocurrir solo entre dos átomos, sino que tiene que ocurrirse, como en la figura que veíamos al principio, en todos. O sea, todos estos deben ser del mismo signo y los otros también, de tal manera que se genera, ¿qué cosa? La posibilidad de que todos interactúen. Ahí está el circulito que se le hace al diseño. Todos los electrones pueden circular en ese. Ahora, claro, no es el momento, pero si lo viéramos desde el punto de vista de la teoría de orbital molecular, 6 orbitales P atómicos deben formar 6 orbitales moleculares, 6 regiones del espacio, cada una con capacidad para albergar 2 electrones, con diferente distribución de la densidad electrónica en ellas, algunos de ellos orbitales que favorecen el enlace, llamados enlazantes, y otros antienlazantes. ¿Ya? Pero no es el momento ahorita de ver teoría de orbital molecular. Pero entendamos que es una región donde pueden estar. En un orbital no puede haber 6 electrones. Así que acá, entendámoslo por el momento como tomados de A2
Ya llegará el momento en el que lo puedan ver como orbitales moleculares. Bien. El número de electrones de la nube pi localizada debe cumplir con la regla de Hückel. O sea que la nube debe tener 4n más 2 electrones. Eso es lo que les dije hace un rato, ¿no? Ahora, cuando la nube tiene 4n electrones, el compuesto se denomina antiaromático y tiene, es un caso muy particular de inestabilidad. Por ejemplo, el ciclobutadieno es un antiaromático. Tiene 1, 2, 3, 4 orbitales P que pueden estar paralelos generando este tipo de situación, ¿ya? Y sería un compuesto antiaromático, ¿no? Alta inestabilidad contrariamente a los aromáticos. Ahora, bueno, también tenemos que ponernos a pensar que el ángulo teórico del ciclobutadieno es 120 grados y un cuadrado va a tener un ángulo real de 90. Entonces esa tensión en el anillo también provoca inestabilidad en el compuesto, ¿ya? Así que tiene razones por demás para ser inestable. El benceno es aromático. El ciclooctatetraeno 4 por 2 es 8, es antiaromático también. Pero en realidad, si nosotros nos ponemos a ver bien la figura del ciclooctatetraeno, ni siquiera es plano. Ahí lo vemos. Ciclo decapentaeno. Esto sí puede ser, ¿no? Faltaría un enlace acá. Tiene hidrógeno. Si pusiéramos un enlace acá, esto sería naftaleno. Pero tiene 2, 4, 6, 8, 10 y eso puede estar en plano. Los hidrógenos nada más saldrían del plano. ¿Solo los compuestos pueden ser aromáticos? ¿Los iones podrían ser aromáticos? Sí. Los iones presentan aromaticidad, o pueden presentar, mejor dicho. Y así como los iones, algunos compuestos heterocíclicos, o sea que contienen nitrógeno, oxígeno, azufre, pueden ser aromáticos. Empecemos por los iones. El anión ciclopentadienilo. Empecemos, ¿es plano? Claro. El ángulo, en este caso, de un pentágono es 108, ¿verdad? El ángulo es 108. Entonces no hay demasiada tensión angular. Así que puede soportar ser plano. El número de electrones pi deslocalizados, en este caso va a ser 2, 4, 6. ¿Por qué? Porque ese par de electrones puede moverse. Bueno, no el par de electrones, pero la resonancia implica que este par de electrones pasará aquí y este se tendrá que romper y pasar acá. Como ya el inicio es negativo, no hay problema que todos sean negativos. A diferencia de este caso donde el principal es todo neutro y genera estructuras resonantes con separación de carga formal, en este caso existe una carga real que es -1 y está deslocalizada en los 5 vértices del anillo, ¿no? De así. Entonces, esa carga unitaria, -1, no está en ningún punto y está en todos. Como dicen, ¿no? Que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué significa eso que todos conocemos? En este caso, significa que la carga unitaria negativa no es una carga eficiente en ningún punto por querer estar en todos. Ni bueno ni malo. Simplemente en este caso eso implica que hay una estabilidad especial en el anión ciclopentadienilo. Una estabilidad especial. Quiere decir que este carbanión se forma con relativa facilidad en comparación con otros. Por ejemplo, al benceno quítale un protón
y no te va a quedar una estructura aromática, porque vas a tener 8 electrones pi para compartir. No tiene sentido. Acá van a ser 6 cíclico aromático finalmente. Y el catión ciclopentadienilo, por el contrario, solamente se queda sí con resonancia. La carga positiva está deslocalizada, pero esto solo va a ser resonancia. No hay aromaticidad. Y no hay aromaticidad porque no hay un número de Hubble. Por el contrario, es antiaromático. Tiene 4 electrones pi deslocalizados. Entonces, de esas dos estructuras, ¿cuál es, o sea, de esos dos iones, cuál es el ion más estable? Porque yo les he dicho, no me hagan competir iones con moléculas, compiten en estabilidad iones con iones. Estos son dos iones monovalentes, un catión monovalente y un anión monovalente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es más estable? Más estable es el que tiene aromaticidad. Y en particular en este caso, el que tiene antiaromaticidad es pues poco estable. Difícil que se forme el catión ciclopentadienilo, relativamente fácil el anión. Sí. Usted ha hablado varias veces de la tensión anular como necesidad para la aromaticidad. ¿Qué tan relevante es a la hora de analizar? La tensión anular siempre es relevante, porque un ángulo que está demasiado desplazado de su ángulo teórico siempre va a facilitar que ese enlace se rompa. Siempre va a facilitar que el enlace se rompa. Y en los compuestos cíclicos, la reacción por ruptura del anillo es una reacción de adición. ¿Ya? Entonces, si tenemos un anillo muy tensionado, se va a romper y para sellar esos puntos que van a quedar, va a entrar algún sustituyente. Por ejemplo, un ciclopropano tiende a romperse y formar 1-propeno. Un ciclobutano tiende a romperse y formar 1-buteno, ¿no? En cambio, el ciclopentano y el ciclohexano, como no están tensionados, la posibilidad de abrirse el anillo y adicionar algo es menos probable. ¿Qué sucedería con el radical ciclopentadienilo? El radical ya no tendría carga. Tendría un electrón acá. No tendría carga. Tendría resonancia, pero no aromaticidad. Entonces, ¿qué ocurre? Aromático, muy estable. Antiaromático, muy inestable. Y el radical, bueno, así como los iones, los radicales también son bastante reactivos, ¿no? Pero ese radical tendría resonancia. No aromaticidad, pero tampoco antiaromaticidad. Aquí tenemos el caso de un ion tropídeo que se llama, que en realidad es una forma en la que se convierte el catión bencilo. Hemos dicho que el catión bencilo, el carbocatión bencilo es más estable que el secundario, más estable que el primario, más estable que el metilo, más estable que el alilo, pero menos que el terciario, ¿verdad? Y lo hemos racionalizado en la resonancia, lo tienen ustedes en su cuaderno, lo hicimos la vez pasada. Sin embargo, hay otra manera de verlo. Claro, aquí tenemos un compuesto que es vamos a decir, a ver, 2
4, 6 ciclo heptatrienol, ¿no? O 1-ol al final. Y como un compuesto que tiene OH, ese OH en medio ácido, vamos a ver después el mecanismo, en medio ácido, ese OH adquiere un hidrógeno, se protona, decimos, y esa molécula de agua que aparece, está ahí arriba, se va jalando su par de electrones con el que está conectado, y entonces me queda un catión. De aquí se fue el OH, pero el OH no sale solito, después vamos a ver por qué sale porque se protonó. Y ese ion tropilo es aromático, es cíclico, plano y tiene 6 electrones pi deslocalizados. Es aromático. El ciclo octatetraeno, ¿no?, puede formar un anión. Ese anión va a tener 2, 4, 6, 8, 10. 10 ya es un número de Hütter para n igual a 2. Y entonces, si bien es cierto, el ciclo octatetraeno no es aromático, por reacción con una base muy fuerte, pierde 2 hidrógenos, 2 protones en realidad, y se convierte en una especie aromática. Un anillo con 10 electrones, un anillo plano con 10 electrones pi deslocalizados. La piridina es un heterociclo. En vez de carbono tiene nitrógeno y un par de electrones, pero ese par de electrones está en un orbital sp2 afuera del anillo. No tiene nada que ver con lo que pase en la aromaticidad. Cada carbono y el nitrógeno aportan un electrón al sistema deslocalizado. Fíjate, el nitrógeno aquí tiene un electrón para el enlace sigma, un electrón para el enlace sigma, van 2. Un par de electrones libres van 4. ¿Cuántos le quedan? Le queda 1, ¿verdad? Y ese 1 lo tiene en un orbital p perpendicular, así como lo dibujé aquí, solamente que este, en vez de ser carbono, va a ser nitrógeno. Un par de electrones acá, un electrón aquí, un electrón aquí y un electrón arriba. Entonces, también existen aromáticos heterocíclicos. Ahí está el dibujo. El par de electrones está en sp2, uno arriba, uno acá y uno. Todas las especies que están mostradas ahí son aromáticas. Pirrol, furano y tiofeno son motivo de extenso estudio en el próximo ciclo, ¿ya?, cuando veamos compuestos heterocíclicos. Vamos a ver compuestos heterocíclicos de 5 miembros, que son los de arriba, de 6 miembros, como la piridina, algunos azoles, quinolina, etc. Y en este caso, la aromaticidad pasa porque el par de electrones del nitrógeno, a diferencia de la piridina, que están afuera, ahora afuera tiene un electrón en sp2 conectado a este hidrógeno y está aportando un solo orbital, un par de electrones. Entonces, claro, solo hay 5 orbitales p, pero cada uno de los carbonos aporta 1, 2, 3, 4. Y como el nitrógeno aporta 2, entonces ahí están los 6 electrones de Hütter. Aromaticidad también. Las estructuras resonantes que justifican la aromaticidad del furano, pirrol y tiofeno son solamente, bueno, van a tener cargas parciales, cargas formales, ¿no?, pero sin embargo se aceptan como aromáticas.